Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigas y amigos. Junto con saludar, quisiera también hacer una pequeña bienvenida en nombre del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz a este foro que hemos armado un poco en este contexto de los diálogos constitucionales que hemos estado promoviendo. Sin lugar a ninguna duda, el país vive un momento muy significativo en su historia, muy significativo para su futuro, en donde cada uno de nosotros nos tenemos que plantear frente a la situación que vive el país. Tenemos que, de alguna manera u otra, también significarnos dentro de este proceso. No es un proceso en que eh, podemos ser indiferentes frente a lo que sucede. Un proceso que nos convoca, que nos invita, que nos desafía continuamente de diversas maneras, eh, comprometido, más distante, con desconfianza, pero como hemos insistido durante estos foros que hemos realizado durante la última semana, siempre con la esperanza de que efectivamente estamos ante una situación que pueda contribuir a crear un país distinto, a crear una situación en que podamos tener una convivencia que de alguna manera u otra nos puede beneficiar a todos y a todas. Una constitución que no esté hecha a la medida de algunos pocos, sino que hecha a la medida de lo que una gran mayoría quiere construir y quiere debatir. Y bueno, en ese contexto muy general de lo que es el proceso constitucional y lo que el ICAL espera que también se pueda contribuir a ese desarrollo, indudablemente hay un conjunto de temas que aparecen. Estamos discutiendo escaños reservados, por otra parte estamos discutiendo una constitución feminista, y en eso, bueno, todos tenemos una contribución que realizar o un aporte que entregar. Pero puntualmente hoy día estamos también buscando un debate o propiciando un debate que tiene que ver con algo que es bien complicado que uno mismo quisiera promoverlo, pero nos interesa promover también este debate que tiene que ver con las contradicciones propias a veces de lo que es el debate filosófico, ideológico, político, económico, incluso relacionado con las libertades y también relacionado con cómo el propio Partido Comunista se enfrenta a este proceso, a este debate, a la luz de lo que es su propia historia y de lo que es su propuesta. Nos parece un tema muy relevante. En días recientes hemos conocido de un acuerdo político, cierto, de acercamientos políticos entre el Frente Amplio y el PC que fue parte además de la nueva mayoría, que estuvo en el gobierno con la nueva mayoría apoyando a la presidenta Bachelet, eh, el PC que no estuvo en el acuerdo del 15 de noviembre, pero estuvo muy presente en apoyar con toda su fuerza el resultado, o más bien el plebiscito y su resultado del 25 de octubre. Eh, Son cosas que son para algunos cuestionables, para algunos ofrecen dudas, para algunos PC haciendo lo mismo de siempre, pero también puede ser en esta tónica de lo que es tener confianza y esperanza, también puede ser una oportunidad para abrir un diálogo de cómo el PC piensa que puede contribuir a este proceso desde una construcción política, jurídica y también desde el tema de las libertades, que no deja de ser algo muy importante y muy significativo de abordar. Nosotros pensamos que este debate es importante abrirlo, desarrollarlo, y que puede ser una contribución también al proceso en general, visto también desde nosotros. Así que ese es el contexto de este foro, que es muy particular, muy particular. No estamos hablando como en otras ocasiones de cosas muy concretas como, o necesarias, como la participación o el tema de la salud o el tema de la educación. Aquí estamos hablando de algo que es profundamente inspiracional, es profundamente filosófico, va a lo más profundo del por qué nosotros como seres humanos y como grupo organizado nos movemos y con qué objetivos nos movemos. Así que esa es la invitación de hoy. Yo quiero dejar para la moderación de esta actividad y para cerrar esta bienvenida a Macarena Benítez, periodista de la bancada del PC en el Congreso,
una gran periodista que ha trabajado con nosotros en otras actividades, a quien conocemos, a quien saludamos, y que va a estar a cargo de conducir y moderar este foro. Así que muchas gracias por participar de esta actividad, y Macarena, te entrego, digamos, la conducción y moderación de este evento a ti. Bueno, muchas gracias a todos y a todas quienes se han conectado hoy a este nuevo episodio, nuevo capítulo de este ciclo de diálogos constitucionales del ICAL, tal como decía Carlos Arrué. Hoy con una instancia muy particular vamos a hablar de las libertades individuales y el Partido Comunista, una conversación en torno a este proceso constituyente. Y para eso tenemos a dos invitados, queremos saludarles. Partimos por don Agustín Esquilla, abogado y doctor en Derecho, profesor de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Premio Nacional de Humanidades año 2009. Bienvenido, don Agustín. Muchas gracias. Y también nos acompaña Jaime Gajardo Falcón, abogado y también doctor en Derecho, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, Macarena. Un saludo a todas y a todas las personas que nos están acompañando, y un saludo afectuoso para Agustín también. Así es, saludamos también a quienes se conectan a través de nuestras redes sociales en este ciclo de diálogos constitucionales. Vamos a contarles también a nuestros amigos y amigas que nos siguen cuál va a ser el formato de este episodio, de este capítulo. Vamos a tener una introducción, una presentación más bien de 15 minutos de cada uno de nuestros invitados, para luego dar paso a las preguntas que hemos recibido. Cada pregunta no es dirigida, sino que ambos invitados la responden, y finalizamos este foro con un acercamiento de ideas, con un redondeo de las posturas de tanto Agustín como Jaime. Si les parece, entonces, iniciamos nuestro diálogo de hoy. Partamos entonces con Agustín. Tiene usted la palabra. Gracias. Tengo que agradecerles a todos ustedes, pero muy especialmente a Jaime Gajardo por esta idea, con quien he estado en contacto hace algún tiempo para conversar en un grupo más amplio sobre posibles contenidos de una nueva constitución. La conversación es siempre un imperativo, falibles como somos todos, en el entendido de que podemos siempre aprender de los demás y rectificar puntos de vista propios que en medio de la conversación, y este podría ser el caso, puedan mostrarse equivocados. Permítanme unas breves palabras a modo de presentación. Yo, a la edad que he alcanzado, y presentación porque no todos ustedes seguramente me conocen, a la edad que he alcanzado tengo que saber quién soy, y lo que soy, y lo digo claramente, es un profesor universitario de provincia. Bueno, también, ¿por qué no un intelectual? Pero a mí me gusta decir de mí un maldito intelectual, y no voy a explicar por qué digo eso, pero tal vez más adelante pudiéramos decirlo. Tengo que aclarar también, porque eso es importante, que nunca he militado en un partido político, celoso como soy de mi individualidad, como soy. No me habría sentido cómodo en ningún partido, y posiblemente habría hecho sentirse incómodo a quienes hubieran militado en ellos. Pero eso no significa, claro, que yo pueda tener un rechazo a los partidos. No hay ninguna democracia moderna que funcione sin partidos políticos, sin una pluralidad de partidos. En consecuencia, sin partido, yo, claro, pero no contrario a los partidos, si bien crítico de ellos, de todos ellos, cada vez que corresponda. Y mi independencia de los partidos tampoco significa que carezca de ideas y convicciones políticas. Ahora, ¿cuáles son ellas? O sea, para aclararles a ustedes desde dónde hablo. Bueno, son las de un liberalismo social, de un liberalismo igualitario, de un liberalismo con justicia social, de un liberalismo que afirma que una sociedad decente no es solo una sociedad de libertades, sino aquella en la que también han desaparecido las desigualdades injustas y prolongadas en las condiciones materiales de vida de las personas y sus familias. Un liberalismo muy distinto de ese otro que hemos padecido a nivel global y también local, ese otro liberalismo que se llama neoliberalismo. El liberalismo ha sido históricamente un árbol muy fructífero, ha dado lugar a varios frutos, o sea, a varios liberalismos,
y es bueno aclarar en cuál de ellos se apunta uno. Un liberalismo igualitario social que no es nuevo. John Stuart Mill fue un liberal social destacadísimo en el siglo XIX. Norberto Bobbio, John Rawls, Ronald Dworkin lo fueron en el XX. Creo también que nuestro Francisco Bilbao lo fue en los momentos fundacionales de la República. En cuanto a John Stuart Mill, es, como todos saben, el autor de un libro espléndido sobre la libertad, pero a veces ignoramos que fue autor también de un libro que se publicó después de su muerte, que él no alcanzó a concluir, que se llamó Capítulos sobre el socialismo, y en donde lo que hizo Mill fue algo tan notable como evaluar las ideas socialistas de su tiempo, en el siglo XIX, y mostrar cuáles de ellas eran a su juicio acertadas y cuáles eran aquellas a su juicio desacertadas. Un trabajo intelectual, un método de trabajo que podríamos intentar cada vez que fuera necesario. Ahora, es un acierto de esta reunión que nos convoca que el título de ella hable de libertades en plural, porque son varias. No es fácil contestar a la pregunta ¿qué es libertad? ¿Qué es la libertad? Pero las cosas se hacen más fáciles cuando nos preguntamos por las libertades. La libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de desplazamiento, de expresión, de prensa, artística, de reunión, de asociación, de emprendimiento de actividades económicas lícitas. Es de todas esas libertades que hablamos cuando hablamos de libertad. Y de manera que si se quiere saber cómo anda un país en materia de libertades, en lo que hay que fijarse es en cada una de las que acabo de mencionar. Esas libertades que están siempre amenazadas por el poder político, aunque no solo por el poder político, están a la base históricamente de la primera clase de derechos fundamentales que se llaman derechos sociales, derechos civiles, personales, de autonomía, y que ponen límites al poder político. ¿Cómo se refirió Marx a esos derechos? Como prerrogativas de una burguesía victoriosa transformadas en ley. Una expresión, como ustedes ven, muy despectiva. Marx no se equivocó del todo, puesto que inicialmente esas libertades y derechos fueron reconocidos solo a determinados estamentos de la sociedad. Pero lo que Marx no vio, y claro, nadie tiene que ver todo hacia el futuro, es la proyección que tendrían esos derechos en cuanto a poco andar no tardarían en ser universalmente reconocidos, o sea, como derechos de todos y todas. Jeremías Bentham, el padre del utilitarismo, también tuvo una expresión despectiva con esos derechos. Contemporáneo más o menos de Marx, los llamó un disparate en zancos, o sea, un disparate muy visible. Pero en verdad lo que apuntaba Bentham no era a denostar las libertades, sino un disparate en zancos le pareció no los derechos, sino la convicción predominante en la época de que esos derechos eran derechos naturales, no creaciones culturales como realmente fueron y siguen siendo los derechos fundamentales. Bueno, como todos sabemos, vinieron luego los derechos políticos, que no limitan el poder como los de autonomía y que tampoco permiten participar, pero que sí permiten, participar en el poder, los cuales también tuvieron sus detractores. Y desde dos frentes podríamos decir, desde el frente de los que temieron que el gobierno de la mayoría se transformara en la dictadura de la mayoría, y de aquellos que acusaron a la democracia de ser puramente formal, lo cual es raro, porque la democracia nunca ha pretendido otra cosa que ser una forma de gobierno, de manera que decirle formal a una forma de gobierno no es más que ratificar que se trata de una forma de gobierno. Más tarde aparecieron o fueron creados por los seres humanos los derechos económicos, sociales, culturales, que tampoco la tuvieron fácil y no la tienen fácil hasta hoy, porque se les atribuyó un afán expropiatorio de la riqueza de quienes tendrían que pagar mayores impuestos para solventarlos. Bueno,
Avancemos un poco más. Si los derechos civiles o personales se inspiraron en la doctrina liberal, como es evidente, si los políticos se inspiraron en la teoría democrática, y si los derechos económicos, sociales y culturales se inspiraron en la doctrina socialista y en el social cristianismo, todo eso, creo yo, permite entender que puntos de vista no liberales hayan desconfiado de los primeros derechos, de los personales, de los civiles. Permite entender que puntos de vista no democráticos hayan desconfiado de los derechos políticos y permite entender que el neoliberalismo, por ejemplo, haya desconfiado y siga desconfiando de los derechos sociales. Es una manera, creo yo, de entender, no necesariamente de compartir, por qué estos derechos que se inspiraron en doctrinas diferentes tuvieron detractores. Claro, ¿de parte de quiénes? De parte de aquellos que no compartían o no comparten esas doctrinas inspiradoras de cada generación de derechos. Algo más, avanzo al tema, aunque no he estado fuera de él, espero. Si la doctrina comunista y la experiencia de los regímenes de gobierno que esa doctrina ha inspirado, algo que yo creo que no se puede separar, creyeron que para conseguir igualdad material era inevitable sacrificar total o parcialmente las libertades, el capitalismo, en cambio, cayó en el error inverso. Consideró que tener libertades es siempre el precio a pagar en la medida en que se busca la libertad. Yo por mi parte, y esto también es otra confesión, si ustedes quieren, yo me resisto a aceptar, me resistiré siempre que la libertad deba ser sacrificada en nombre de la igualdad, como me resisto a que la igualdad lo sea inmolada en el altar de la libertad. Vamos más a terreno, Jaime, Macarena. Dictadura del proletariado, partido único, economía centralmente planificada y gestionada, propiedad colectiva de los medios de producción. Bueno, principio que demanda de cada cual según su capacidad y que retribuye según el trabajo. Esos son los postulados de una sociedad socialista, que es la antesala de una sociedad comunista. Si las cosas hubieran cambiado en este sentido, o sea, si la doctrina comunista no fuera ya partidaria de la dictadura del proletariado, ni del partido único, ni de la economía centralmente planificada, ni de la propiedad colectiva, pues nada mejor que una reunión como esta para hablar sobre ello. Y si no hubieran cambiado, o mejor dicho, si hubieran cambiado, si ya no se creyera en eso, mi pregunta es esta: ¿por qué el Partido Comunista Chileno y otras agrupaciones que no propician esos postulados para Chile? Está claro. Yo no veo al Partido Comunista propiciando en Chile dictadura del proletariado, ni partido único. Pero bien, si eso ha quedado atrás, ¿por qué esas colectividades celebran, sin embargo, a los gobiernos actuales de nuestro continente y del mundo que sí funcionan como dictaduras del proletariado y con partido único? O se sigue creyendo en esos postulados, pero si ya no se cree, ¿por qué la celebración de los regímenes que sí los adoptan? Miren, hace cosa más de un año yo escribí una columna cuyo título era ¿qué significa ser comunista hoy? Escrita de buena fe, realmente era una invitación a debatir esto, y la única respuesta que tuve fue una carta al diario del muy estimable Manuel Riesco, persona que seguramente todos ustedes conocen, pero nada más. Y la verdad es que yo había esperado algo más, pero en fin, si eso no ocurrió en el pasado, de alguna manera, Jaime, por iniciativa tuya y del instituto, estamos en este momento en esa conversación y yo me alegro mucho. A ver, lo que quiero decir es que igual que las personas tenemos biografía de la que responder, los partidos políticos tienen historia y tienen que hacerse cargo de su historia dentro y fuera de Chile,
sobre todo aquellos partidos que se han proclamado siempre internacionales o internacionalistas. Aclaro que yo valoro la historia del Partido Comunista Chileno antes del gobierno de Allende y la valoro también durante el gobierno de Salvador Allende, porque en el recuerdo que yo tengo de esos años fue el Partido Comunista, no otros partidos de la izquierda chilena, quien se comportó de manera más razonable, más sensata e incluso, diría yo, más leal con el presidente Allende. Pero, ¿cómo no lamentar que en otros momentos estelares, por ejemplo, el plebiscito de 1988, no hubiéramos tenido al Partido Comunista entre quienes convocaron a inscribirse en los registros electorales, y que tampoco se le haya visto en el acuerdo político de noviembre del año pasado, que dio inicio al actual proceso constituyente con el que el Partido Comunista está comprometido. Pero me pregunto por qué no estuvo en el puntapié inicial, incluso guardó cierta distancia, cierto recelo de él. Don Agustín, Termino ya. Macarena, quedan 2 minutos. Bien, muchas gracias, creo que los voy a usar y me puedo pasar uno. Pero miren, dicho con absoluta franqueza y dispuesto a conversar y a debatir, de lo que discrepo siempre es de lo que yo veo como una desvalorización de las libertades. Muchas veces llamadas burguesas, no por mí. Muchas veces llamadas formales, no por mí. Allí donde los gobiernos son de la simpatía de uno. ¿Me entienden ustedes? Pero a la vez la condena a otros gobiernos que no son de nuestra simpatía y que sí pisotean esas libertades. O sea, si el gobierno de Augusto Pinochet pisoteó todas las libertades durante 17 años y solo respetó la libertad de iniciativa económica, por lo demás de una manera muy desregulada y sin controles, ¿qué obstáculo hay para condenar a otras dictaduras de otro signo que también se cargan las libertades? Frente a las libertades no podemos tener dos pareceres, dos opiniones o algo así parecido a un doble estándar. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que hayamos pedido a gritos en Chile durante la dictadura que nos examinaran organismos internacionales de derechos humanos? Y que cuando esos organismos internacionales de derechos humanos quieren inspeccionar hoy regímenes dictatoriales fuera de Chile, rechacemos esas visitas inspectivas en nombre del principio de soberanía de los pueblos o en nombre del principio de no intervención, que era exactamente la misma excusa que daba el general Pinochet para oponerse a las visitas inspectivas de Organizaciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de simples organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de examinar e informar sobre los derechos fundamentales. Les digo eso porque me preocupa, incluso, ¿por qué no reconocerlo ante ustedes? Me mortifica mucho. Me mortifica mucho porque parto, como dije, explicándome ante ustedes, de una posición liberal que defiende de manera irrestricta, incondicional, como debe ser, las libertades. Partamos por allí, pero claro, termino, Macarena, no al precio de que en nombre de las libertades se creen desigualdades manifiestas, injustas, prolongadas, como en Chile ha ocurrido, en las condiciones de vida de las personas. Porque cuando las personas viven en esas condiciones de vida material desventajosa, con grandes carencias que se prolongan en el tiempo, no solo se vulnera el valor de la igualdad, se vulnera también el valor de la libertad, porque las libertades de que hablamos al comienzo pierden sentido, se transforman en letra muerta escrita en un papel, en el papel de la Constitución, para personas que no tienen acceso garantizado a atención sanitaria oportuna y de calidad, educación pública de calidad, vivienda digna, previsión oportuna y justa, y hoy agreguemos un derecho fundamental, el derecho a Internet.
Bueno, perdonen, nada más puedo decir en 15 minutos, y seguramente a raíz de la intervención de Jaime y de las preguntas habrá oportunidad de profundizar un poco Así es. más en mis dichos. Muchas gracias. Gracias a usted, don Agustín. Vamos a reiterar cuál es el tema que nos convoca para quienes nos acompañan a través de nuestras redes sociales en este ciclo de diálogos constitucionales del ICAL. Hoy hablamos de las libertades individuales y el Partido Comunista, una conversación en torno al proceso constituyente. Jaime, don Agustín dejó planteadas varias preguntas, pero me gustaría que en tu intervención, si pudieras hablarnos de qué significa esto de ser comunista y cuál es la visión del PC sobre las libertades. ¿Son estas transables? Porque sabemos que el modelo neoliberal intenta imponer lo suyo y finalmente las libertades y los derechos sociales no son los mismos, al parecer, para nosotros. Bienvenido, Bueno, Jaime. muchas gracias, Macarena. Primero que todo, quisiera agradecerle a Agustín que estemos hoy día conversando sobre estos temas. Son cruciales para el proceso constituyente, son una preocupación en el equipo constitucional que tenemos al interior del Partido Comunista, los venimos trabajando hace bastante tiempo, y hemos compartido también en otras reuniones con Agustín precisamente sobre, discutiendo sobre libertad de conciencia, libertad de expresión. Entonces, me llamó mucho la atención porque habiendo estado en esas conversaciones en las que precisamente compartíamos preocupación por esas libertades que son parte de las libertades individuales, surge la entrevista que es la entrevista que diste, Agustín, en CNN, que da origen precisamente a esta invitación a que conversemos sobre las libertades individuales y el Partido Comunista. Entonces, yo concuerdo, por así decirlo, bastante con el enfoque que le ha dado Agustín al comienzo, y podría decir que veo dos Agustín. Uno, el que dio la entrevista en CNN, que fue mucho más destemplado con el Partido Comunista, y otro Agustín, que el que está acá. Entonces, yo había preparado una intervención más vinculada con el Agustín del CNN, que con Agustín de acá. Entonces voy a tratar de ir morigerándola en el transcurso de la intervención. Yo creo que efectivamente uno, para una discusión seria, rigurosa y una conversación sobre estos temas, considerando además que el enfoque que le ha dado Agustín, yo creo que si sale electo y es miembro de la Convención Constitucional, lo más probable es que estemos en muchos de los postulados que plantea, haciendo fuerza común para que eso efectivamente quede en la nueva Constitución. Pero bueno, con respecto a cómo enfocar este tema, yo creo que al menos hay tres planos de análisis que uno debiera tener en consideración para discutir sobre las libertades individuales y la postura del Partido Comunista. Y yo creo que en los tres planos de análisis, Agustín, más en la entrevista de CNN, menos ahora, pero creo que igual ahora, se equivoca en los tres planos de análisis con respecto a cuál es el enfoque que él le da. El primer plano de análisis, de todas maneras, tiene que ver con la teoría política marxista y la tradición socialista de la que forma parte el Partido Comunista, y uno puede discutir cómo en ese plano de análisis están las libertades individuales. Entonces, en ese plano, me parece que efectivamente comparto que las libertades en sentido amplio las podríamos considerar como aquellas que poseen las personas en su calidad de agente moral para el desarrollo de su personalidad, de sus planes de vida, de su libertad, de su autonomía, y que constituyen espacio de protecciones de injerencia externa. Y también comparto, y vamos a citar a un autor común aquí, a Norberto Bobbio, de que la libertad individual ha sido una construcción histórica que se viene fraguando desde hace siglos, por sucesivas acumulaciones, por una organización del poder estatal, a través de luchas, recomposiciones, rupturas, compromisos, más o menos duraderos, resistencias desde abajo y reacciones también desde lo alto. Y así se ha ido reconociendo de a poco libertades personales, lo que se ha conocido y se generó principalmente a través de la habeas corpus, los derechos civiles, principalmente de índole negativa, y finalmente los derechos políticos, que tienen, por así decirlo, su cristalización más relevante en el sufragio universal. Todos ellos son elementos constitutivos y renunciables, lo que se puede llamar los estados democráticos, los que se suelen estructurar recién como tal en el siglo XX,
porque antes de ello los derechos eran gozados por un porcentaje muy pequeño de la población, siendo principalmente democracia censitaria, a pesar de la contradicción en sus términos de lo que ello implica, ¿no? Ahora bien, en la teoría marxista, dejando de lado el gran campo de variantes, tal así como la tiene el liberalismo, que tal como señalaba Agustín, tiene el liberalismo clásico, el liberalismo igualitario, el liberalismo multicultural, etc., en el marxismo ocurre algo parecido. Tenemos al menos el marxismo clásico, el marxismo analítico, el estructuralista, el cultural, entre otros. Y lo que impugna principalmente Marx, y que es parte de la teoría, podríamos decir, del Partido Comunista, es la ilusión que significó en su momento, ¿ya? Y que significó en su momento, y lo digo con ese énfasis porque hoy significa menos, pero sigue teniendo una gran parte de ilusión, lo que el liberalismo decimonónico proponía en cuanto a las libertades individuales de la gran mayoría de la población. Porque como vemos, recién los estados democráticos se configuraron como tal, con este conjunto de libertades en el siglo XX, en el siglo XIX, el liberalismo decimonónico señalaba que estas libertades se consagraban en los estados, y lo que impugna precisamente la teoría marxista es esa ilusión que generan los estados, como él dice, burgueses. Entonces de ahí el descalificativo que le da Marx a esa ilusión que propugnaban los estados. Desde una perspectiva de clase, Marx pone la lupa en cómo funciona la sociedad y cómo la superestructura estatal no sería otra cosa que la forma de organización de la clase dominante se da por necesidad tanto exterior como interior para garantizar sus intereses y en particular la propiedad privada. Entonces, es importante decir que no solo Marx apunta a esta gran disociación entre el liberalismo y la democracia en los albores del siglo XIX, porque, digámoslo, el liberalismo no surge como un proyecto democrático en su comienzo. El liberalismo se fue construyendo y fue entroncándose con la teoría democrática, pero en principio a Locke no le interesaba propiamente tal el gobierno democrático. A Locke lo que le interesaba era la protección de ciertos derechos individuales y en particular del derecho a propiedad, ¿ya? Entonces, la teoría marxista apunta a un concepto radical de la libertad, y esto es bien relevante, porque en Marx uno puede encontrar la libertad como emancipación. En una lectura humanista de Marx uno encuentra que el ser humano habrá superado la explotación y podrá gozar del bienestar suficiente para realizar su personalidad, para desarrollar, poniéndolo en otra terminología, sus planes de vida en comunidad, ¿ya? Y así el horizonte de emancipación, el comunismo según Marx, significa la libertad real. Ahora bien, y hay que decirlo, el marxismo clásico o el marxismo inicial tiene un gran tiene un gran campo por desarrollar y que ha ido siendo desarrollado, que tiene que ver con la transición a esa emancipación, ¿ya? Pero en la transición a esa emancipación han habido distintos proyectos de desarrollo teórico del marxismo que precisamente han ido dando cuerpo y fuerza a esa idea. Entonces, como la teoría política marxista se nutre desde la práctica, debido a que su propósito es la transformación de la realidad, podemos decir que parte de la discusión actual, que ha ido tomando fuerza, sobre todo después de los años 70 y la caída de los socialismos reales, tiene que ver con cómo se da el tránsito y cómo se desarrollan socialismo y democracia en conjunto, ¿ya? Y eso es parte de la discusión teórica del marxismo hoy por hoy. Y es parte de la discusión que han tenido los partidos comunistas en general a lo largo del mundo, y que también tienen todos los partidos que forman parte de esta gran tradición teórica, ¿ya? Entonces, al igual que el resto de las teorías políticas, desacoplar los postulados de los desarrollos que han ido teniendo me parece que no es aceptable, ¿ya? Y ahí las preguntas que hace, por ejemplo, Agustín, de qué es lo que significa ser comunista hoy, y la centra en cuestiones que planteó Marx en sus inicios, es como si yo le planteara a Agustín, bueno, y le preguntara por Locke. Entonces, ser liberal hoy es ser lo que Locke pensaba en su momento. Creo que desacoplar las cosas de el desarrollo que han tenido. Me parece que eso es complejo para dar una discusión fructífera en esta materia, y nos lleva, sobre todo entendiendo que en este país el anticomunismo es muy grande, y en los medios de comunicación vemos que todos hablan del Partido Comunista, pero no invitan a ningún militante del Partido Comunista a referirse sobre lo que el Partido Comunista piensa en sus resoluciones, lo que el Partido Comunista discutió en sus congresos, lo que el Partido Comunista piensa en temas constitucionales. No. Entonces,
Esa es mi primera objeción, en el plano teórico. Me parece que hay, la entrevista de CNN, ahora menos, se desacopló los postulados de la teoría marxista del desarrollo posterior que han tenido, ¿ya? Y de hecho, buscando y preparando esto, me encontré con un libro muy interesante de Norberto Bobbio que dice, ni con Marx ni contra Marx, ¿ya? Y dentro de las conclusiones de Norberto Bobbio, señala precisamente y da cuenta de cómo, bueno, un libro de los 70, pero ya en los 70, cómo en las discusiones con Althusser y con un conjunto de otros intelectuales de la tradición socialista y de la tradición comunista, se plantean precisamente estos desarrollos que ha ido teniendo la teoría marxista. ¿Ya? Él toma distancia, pero da cuenta precisamente de estos elementos, ¿ya? Entonces, descontextualizar el pensamiento marxista, así como descontextualizar el liberalismo, me parecería que no son cuestiones hoy por hoy aceptables en términos de una discusión rigurosa en estos casos. Ahora bien, en el plano programático, porque decía recién que la tradición marxista tiene un elemento práctico muy relevante. Entonces veamos en el plano programático, y luego vemos en el plano práctico, que sería, yo creo que en el plano programático, ¿qué dice el programa del Partido Comunista en particular sobre el Partido Comunista chileno, sobre las libertades individuales y cuál es su propuesta constitucional en la materia? Aquí el Partido Comunista ha tenido un gran desarrollo, ¿no? Desde hace varios congresos el Partido Comunista ha venido señalando que el neoliberalismo como proyecto total de sociedad tiene una contradicción vital con la democracia. Que el neoliberalismo le ha expropiado al pueblo su potestad constituyente y ha construido un entramado político, constitucional y normativo que en palabras de un jurista podríamos decir que Espisarello dan cuenta de una estrategia desconstituyente, ¿no? Así el PC ha levantado... Jaime, te voy a interrumpir, al igual que lo hice con don Agustín, te quedan 3 minutos en tu intervención. Ya. El tiempo pasa volando. Voy a ir cerrando este punto. En términos programáticos, el partido ha tenido un desarrollo no solo de las libertades individuales clásicas que ya señalábamos, libertad personal, esfera privada, expresión, reunión, asociación, e incluso económica, sino que ha ido vinculando y ha ido desarrollando otros espacios de autonomía, otros espacios de no injerencia que consideramos que son fundamentales. En el último congreso el Partido Comunista se declaró ya no solo marxista, sino que feminista y antipatriarcal. Y así ha vinculado sus desarrollos de espacios, por ejemplo, con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la no violencia de género, los derechos culturales de las minorías, en particular del mundo indígena, de las diversidades o de las disidencias sexuales, es decir, tiene un compromiso con las libertades personales, individuales, muy profundo. Incluso de las personas migrantes, algo que da muy pocos réditos políticos, y ahí lo voy a ligar con la práctica. Entonces, creo que en el plano programático también hay una preocupación de parte del partido muy relevante con las libertades individuales. Y ahora bien, en el plano de la práctica política, porque es fundamental. Yo creo que lo primero que tenemos que advertir en el plano de la práctica política es que el Partido Comunista no solo funciona en relación a uno de los partidos comunistas que hay en el mundo, que es el de Venezuela, sino que funciona en relación también con el Partido Comunista Español, el francés, el italiano, el estadounidense, el argentino, el uruguayo, con muchos partidos comunistas, que están teniendo distintos tipos de responsabilidades. El Partido Comunista Español hoy día, a través de Izquierda Unida y diferentes cuadros, está participando en el gobierno de Pedro Sánchez y desarrollando un programa político muy interesante. El Partido Comunista Portugués también forma parte del gobierno en Portugal. Y con todos ellos nosotros tenemos relaciones, tenemos conversaciones y tenemos coincidencias y también tenemos muchas diferencias, ¿ya? Entonces, construir lo que el Partido Comunista Chileno, que además tiene una práctica centenaria, piensa o decide sobre ciertos aspectos en relación solo a un partido comunista, me parece que puede, en términos lógicos, ser parte de lo que se denominaba la falacia de la generalización, ¿ya? Tenemos relaciones con muchos partidos comunistas del mundo y en ese sentido, si quisiéramos analizar efectivamente, habría que ver cómo se comportan en general los partidos comunistas a nivel mundial, ¿ya? Y en ese sentido creemos que además, considerando la práctica del Partido Comunista, que es una práctica centenaria, uno incluso podría analizarlo solo en razón de la práctica política del partido.
Y aquí quiero decir dos cosas. Que el partido en los gobiernos que ha participado, no solo en el del expresidente Allende, sino que también el de la expresidenta Bachelet, ha tenido un compromiso con las libertades personales que creo que es indudable. Y en ese sentido, precisamente durante el gobierno de la expresidenta y con Claudia Pascual como ministra de la Mujer, se concretó un proyecto que es clave para la autonomía de las personas, es clave para la autonomía de las mujeres y para las libertades individuales y las libertades personales, que tiene que ver con la despenalización del aborto en 3 causales. Y fue una ministra comunista la que precisamente impulsó y concretó ese proyecto en el gobierno de la expresidenta. Y en el gobierno de la expresidenta también los comunistas participaron de todos los proyectos y apoyaron todos los proyectos que han profundizado la democracia, que nos permiten, entre otras cosas, tener el proceso constituyente que estamos teniendo hoy por hoy. ¿Ya? Y la profundización de la democracia en términos de libertades políticas es un componente fundamental de las libertades individuales. Asimismo, en términos de práctica política, el PC ha mantenido una actitud coherente, impulsando proyectos como la Ley de Identidad de Género, que amplían las libertades individuales y la autonomía de las personas, y oponiéndose, ojo, y oponiéndose en pos a todos estos proyectos que surgen en pos de la seguridad del Estado o del populismo penal que restringen las libertades personales y el debido proceso. Y ahí la bancada ha tenido un rol muy fundamental en oponerse precisamente a todos esos proyectos que vienen a restringir las libertades personales, que es una de las variantes fundamentales de las libertades individuales. Voy terminando con esto. En materia constitucional, podríamos decir, nosotros tenemos un conjunto de propuestas en materia de libertades individuales que han sido corroborados con la práctica y aquí le digo a Agustín que si sale electo va a encontrar un aliado en los constituyentes del Partido Comunista para fortalecer precisamente ese conjunto, en un sentido democrático, ese conjunto de libertades individuales, para configurar un Estado social y democrático de derecho, para establecer un Estado laico y además para defender la libre configuración de las personas, la libre identidad de las personas. Cierro con propiedad. Sí, Jaime. Cierro con propiedad. Nosotros ahí. somos partidarios de un concepto o de que se regule el derecho a la propiedad en términos democráticos. Podríamos regularlo tal como lo tiene regulado Alemania, no tendríamos ningún problema en suscribirlo. Es decir, un artículo establecido en la Constitución que señale el derecho a propiedad, que establezca las limitaciones por ley y que establezca la posibilidad de privaciones por ley también, ¿ya? Pero no una hipertrofia como tiene el actual artículo 19, número 24, que sobreprotege la propiedad y que además establece un conjunto de otras limitaciones al Estado para actuar en la economía, al Estado para intervenir, etc. Pero asimismo también somos partidarios de establecer distintos tipos de propiedad, ¿ya? Y asimismo la Constitución alemana, que no podríamos decir que una constitución comunista, establece la socialización en el artículo siguiente al artículo que establece la propiedad. Y nosotros también seríamos partidarios de establecer un artículo de ese tipo, ¿ya? Es decir, creemos en la propiedad individual corregida con otras formas de propiedad, porque hay que establecer la propiedad indígena, por ejemplo, la propiedad comunal indígena, la propiedad colectiva de todas maneras, y establecer mecanismos de socialización de la propiedad, tal y como lo establecen países democráticos como Alemania. Muchas gracias, Jaime. Sin duda una conversación que da para mucho. Es un tema interesante, apasionante. Hemos recibido preguntas, vamos a partir con una que nos llegó, que justamente los quiere llevar a lo que fue el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Ahí el Partido Comunista planteó una propuesta de contenido de una nueva constitución a la expresidenta, se la entregó directamente al exministro del Interior, en ese instante Jorge Burgos, donde hablaba de un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué opinan de esto? ¿Sigue vigente esta propuesta? ¿Cuál ha sido el avance que se logró durante ese gobierno y cuáles son las metas que nos quedan todavía por delante? Partamos, por favor, con don Agustín. El tiempo es apretadito, así que tenemos 3 minutos por cada uno para responder. Antes de responder esa pregunta, pero quizás respondiéndola ya, por supuesto, yo soy partidario no solo de un Estado democrático de derecho, eso es lo primero. Ok. Eso es siempre lo primero. Salvo que uno crea que la democracia la podemos reemplazar por otra forma de gobierno, que no es el caso, por supuesto, de Jaime. Y un Estado social,
porque tú anticipas en los principios constitucionales que a la hora de declarar derechos fundamentales le vas a dar cabida a los derechos sociales, no de la manera mezquina como lo hizo la Constitución del 80, sino de una manera más amplia, en el sentido de más derechos sociales, sino también de tutelas o garantías efectivas para ella. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Aprovecho el tiempo que me queda en esta respuesta. Sí, Jaime tiene toda la razón. Hemos participado en un grupo donde hemos compartido ideas muy afines en materia de libertades. Pero claro, pues Jaime, yo conversaba contigo en ese lugar y coincidimos muchas veces. Yo no conversaba con el Partido Comunista, yo conversaba con Jaime Gajardo y descubrí con mucha satisfacción, ciertamente, tus puntos de vista y la serenidad y también el orden, la elocuencia con que los manifestaba. No hay dos Agustines que ella, el de CNN y el de acá. Ahora estamos en un plano más bien académico, bajo el techo del ICAL. Los periodistas preguntan otras cosas y están en su derecho. O sea, a mí me preguntan si yo votaría el día de mañana por un comunista. Dije que no, pues. Como un comunista diría que jamás votaría por un liberal, pues, o un neoliberal. ¿Qué de ofensivo tiene eso? Yo tampoco votaría por un neoliberal, tampoco votaría por un conservador extremo como José Antonio Kast. No hay que procesar como ataques ni descalificaciones las críticas o las determinaciones que uno toma en relación con la pregunta a un periodista. Yo no le puedo decir a un periodista, mire, eso ahora no interesa. Esta pugna entre dos alcaldes que ni siquiera tienen el 10% de la intención de voto en medio de un proceso constituyente a mí me parece patética, patética por los dos lados. El problema del año 2021 para Chile, el gran asunto en la Convención Constitucional y el manejo de la crisis social, económica y sanitaria. Estos escarceos de tantos disponibles a llegar a la moneda que, repito, no alcanzan a un año de la elección, ni siquiera el 10% de intención de voto, de verdad no condice con el momento especialísimo, relevante que estamos viviendo. Pero mira, quedémonos con lo positivo, Jaime, como siempre, y tú te quedas también con lo positivo y ahí tenemos una sintonía, porque no todos hablamos fijándonos en lo positivo. Si tú estuvieras en la Convención Constitucional, ojalá estés, ojalá me gustaría enormemente, y yo asumo que vamos a tener conversaciones de este tipo. Y solo digo una cosa para terminar, perdón Macarena, yo no desacoplo las doctrinas de sus desarrollos posteriores, pero tampoco desacoplo las doctrinas de sus experiencias históricas. El Partido Comunista en el mundo, los que conocimos claramente en el siglo XXI, los verdaderamente exitosos, no se comportaron con respeto por las libertades individuales. No es solo vincularlo con Venezuela, Jaime, es vincularlo con Corea del Norte, a quien el Partido Comunista Chileno celebra cada vez que puede. Es vincularlo con la dictadura militar familiar de los hermanos Castro. Todos celebramos la Revolución Cubana, todos. No hubo casi nadie que no lo hiciera, pero a poco andar, por múltiples causas, es verdad, derivó en una dictadura comunista, como según el propio Fidel lo declaró, y mira en lo que ha terminado. Entonces, no desacoplemos las doctrinas de las experiencias históricas de aplicación de las mismas. Yo no puedo desacoplar, cuando critico al neoliberalismo con la misma fuerza que lo hacen ustedes, de las experiencias históricas reales de los gobiernos neoliberales. Margaret Thatcher, Ronald Reagan, incluso Bill Clinton en alguna medida. En Chile, ni qué decir el decenio final de la dictadura. Incluso algunas lógicas neoliberales infiltraron a la concertación de partidos por la democracia. Entonces, de acuerdo, acepto y reconozco tu llamado a no desacoplar las teorías que quedaron fijadas hace más de 2 siglos con sus desarrollos posteriores, pero tampoco la desacoplemos de los hechos. Y no solo de los hechos de Chile, Jaime, porque Chile es un pequeño país de 18 millones de habitantes que apenas sobrevive en una suerte de cornisa entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, ¿cierto? Hay otros países. Ahora, no mencioné a China, Jaime, también tan celebrado, porque eso ya es rarísimo. Es rarísimo. Es un comunismo con capitalismo. Es capitalismo de Estado, una cosa rara.
que a mí no me gusta tampoco. Los chinos están teniendo éxito, bien, pero si a mí me hablan de capitalismo o Estado, encuentro dos cosas que no me gustan, ni capitalismo ni Estado totalitario. Jaime, te reitero la pregunta, independiente de que quieras referirte a alguna de las ideas que planteaba don Agustín. ¿Está vigente esta propuesta de Estado social y democrático de derecho que entregó en su momento el Partido Comunista a la expresidenta Michelle Bachelet? ¿Vamos por esa senda también ahora? Muy similar a lo que dijo Agustín recién. Efectivamente, está vigente, es el centro de nuestra propuesta, consideramos que tiene que partir desde allí, es la principal garantía de los derechos de libertad y de los derechos sociales. Nosotros consideramos que las libertades tienen que tener un mínimo de bienestar social para que se puedan desarrollar, efectivamente, para que la gente pueda desarrollar sus planes de vida, requiere de un conjunto de condiciones para poder desarrollarlo. Y en eso coincidimos, no tenemos inconveniente, y podemos ir más allá. Nosotros queremos que eso tenga garantías institucionales, que haya un defensor del pueblo, que efectivamente esté preocupado de que se desarrollen todas esas libertades y derechos sociales permanentemente. Consideramos que tienen que tener garantías jurisdiccionales, probablemente también vamos a estar de acuerdo con Agustín con eso, y vamos a estar en desacuerdo con muchos otros que no quieren que estos derechos tengan garantías jurisdiccionales, etc. ¿Ya? Ahora bien, con respecto a lo otro que plantea Agustín, cuando yo planteo que efectivamente la práctica es parte de la teoría marxista, me parece que eso es algo indudable, y que la práctica política del Partido Comunista se puede evaluar, porque no es un partido de hace 5 años, no es un partido en formación, se puede evaluar precisamente en lo que ha sido la práctica del partido. ¿Ya? Y ahí uno puede decir, bueno, ¿en qué está el Partido Comunista Chileno? Yo no tengo problema, y ninguno obviamente, con que Agustín vote o no vote por Daniel Jadue, si es que Daniel llega a ser candidato y si efectivamente eventualmente pasa la primera vuelta, etc. Lo que a mí me parece que es complejo es cuando dice no, porque el Partido Comunista se ha mostrado que no es amigo de las libertades individuales. La segunda parte de la oración es la que precisamente genera este conversatorio. Y este conversatorio para plantear, bueno, la práctica política del Partido Comunista Chileno ha demostrado ser enemiga de las libertades individuales. Y ahí yo diría todo lo contrario. La práctica política del Partido Comunista Chileno ha mostrado que ha sido impulsor de las libertades individuales. Se ha, desde Recabarren hasta nuestra participación actual, ha jugado un papel relevante por el sufragio universal, ha jugado un papel relevante por la libertad de prensa, ya lo hacía Recabarren al comienzo cuando era diputado y planteaba precisamente que efectivamente se diera una libertad de prensa relevante. Entonces, decir que por la práctica política de otros partidos comunistas, con los que nosotros tenemos relaciones, por supuesto, ¿no?, el Partido Comunista Chileno no es amigo de las libertades individuales, me parece que hay un salto complejo en términos argumentativos, ¿ya? Porque uno puede evaluar por la práctica política, es decir, con lo que el Partido Comunista Chileno tiene efectivamente dentro de la órbita de su acción, y ahí el Partido Comunista ha tenido una actitud, pero democrática, quizás más que ninguno de los partidos. Incluso, yo le planteo a Agustín, por ejemplo, yo entiendo que él va a ser candidato independiente por el Partido Liberal. El Partido Liberal recién se acaba de aprobar un proyecto de ley que es en materia de migración. Y este proyecto en materia de migraciones restringe las libertades fundamentales de los migrantes. Las libertades fundamentales y las libertades individuales. Lo restringe importantemente. La de los derechos de los niños y niñas también. La práctica política del partido, que Agustín dice que no es amigo de las libertades individuales, ¿ya?, ha implicado que el Partido Comunista junto con otros partidos han presentado un requerimiento al Tribunal Constitucional para proteger precisamente esas libertades personales de todas las personas, no solo de los ciudadanos, ¿ya?, sino que de todas las personas. Por distintas razones que no sabemos, el Partido Liberal no quiso firmar ese requerimiento, ¿ya? Entonces, esos son prácticas políticas concretas. Efectivamente, nosotros tenemos que, y es una discusión que tenemos dentro del partido, donde hay distintas posiciones y que se han manifestado además por la prensa, ¿ya?, las distintas posiciones.
con importantes personajes que han tenido distintas actitudes sobre lo que pasa en Venezuela, con lo que pasa en otras partes, y además también hemos tenido reflexiones muy críticas sobre lo que se denomina los socialismos reales, ¿ya? Y hemos dado grandes discusiones al respecto. Entonces, me parece que por lo que ha pasado en otras partes, evaluar la práctica política del Partido Comunista, creo que no es una, podríamos decir, una actitud que yo esperaría de de tía Agustín, por decirlo de forma directa. Y por cierto, que no hayamos estado de acuerdo con la transición del 88, aunque después la apoyamos permanentemente, votamos por Elwin, participamos, llamamos a votar por Frey, participamos por Lago, etc. Y que no hayamos estado en el acuerdo por la paz por distintas razones, me parece que tampoco uno puede ahí concluir. Un detalle, siempre después. ¿Por qué siempre después? ¿Por qué en el momento donde nos estuvimos jugando el pellejo? Ustedes se lo jugaron en la dictadura. Después de que triunfó el plebiscito, después del acuerdo de noviembre. A ver, yo me imagino que ustedes hacen autoexamen, autocrítica. Y apunto otra cosa levemente. ¿Por qué la libertad solo para los chilenos? Yo estoy de acuerdo contigo que yo no tengo cuentas que pasarle al Partido Comunista en ese ámbito. Pero tú hablas de relaciones con otros partidos comunistas o con gobiernos comunistas. Lo que hay de parte del Partido Comunista Chileno, en mi percepción, Jaime, no son relaciones con los partidos comunistas cubanos, venezolanos, coreanos del norte. Son celebraciones. Entonces yo creo, lo digo de buena fe, Jaime, son celebraciones. Y en consecuencia, ¿cómo ustedes pueden evitar que los votantes, que los ciudadanos de este país de Chile dejen de pensar que si el día de mañana hay un régimen comunista en Chile liderado por el Partido Comunista Chileno, aquello que celebraron en otros países por décadas, no coyunturalmente, no va a tener aplicación en Chile? Lo digo de buena fe, lo digo lealmente. Sí. Yo sé que ustedes piensan en estas cosas, pero este es un foro público, hay más personas, y nada, hay que seguir conversando y aclarando, porque cosas que tú has dicho a mí me han aclarado, pero sigo creyendo que un partido que se define como un partido internacionalista, no local, el Partido Comunista no es el Copihue, no es un partido chileno, no es el partido de la cueca, digamos, ni de la tonada, es un partido internacional, no es para nada irrelevante lo que piensa de regímenes comunistas en otras partes del mundo. No puede ser irrelevante. Regímenes que todos sabemos que por décadas se cargaron la democracia, la despreciaron y se cargaron las libertades individuales. Está bien, no se puede juzgar al Partido Comunista Chileno por eso, punto para ti, pero también concédeme que no es para nada irrelevante para los chilenos, no solo para Agustín Esquella, estas celebraciones continuas de gobernantes que, repito, incluso de dictaduras comunistas como en Cuba, han terminado en algo tan penoso, porque hoy día lo que hay en Cuba es una dictadura militar familiar, que es ya más penoso, muy latinoamericano, muy hispanoamericano, sí, ¿eh? Pero bueno, perdón Macarena por desordenarme. No, para nada. Voy a ser respetuoso verdaderamente. Voy a tratar. No, es difícil. Les digo algo cortito para ambos. Me voy a tomar una atribución como periodista. También hay que hablar acá del oportunismo de los grandes medios. Cuando hay temas sensibles, la relación del Partido Comunista Chileno con otros países se pone en la palestra y mágicamente cambian los titulares. No sé si están de acuerdo. No, claro, pues sí. Otro día de verdad podemos hablar sobre el ejercicio del poder del periodismo en Chile, cuánta libertad tenemos, cuánta concentración. Pero mi discurso siempre ha sido, los que no tienen espacio, las ideologías, las doctrinas que no tienen espacio en el periodismo chileno, es hora de que lo ganen. Tal vez los sectores progresistas en el pasado hicimos mal periodismo. Y por eso sucumbieron diarios, sucumbieron revistas. Claro, el avisaje también influyó mucho. Pero bueno, Macarena es otro tema.
Es otro tema que nos va a convocar, Sí, seguramente pero yo para no más tengo- adelante. Agustín, yo solo yo no quisiera decir, necesito leer los diarios chilenos para darme cuenta de lo que pasa en Cuba, pues si hay canales internacionales, hay Macarena, informes de Naciones Unidas. Sí. Jaime, Perdón, ya no interrumpo más, Macarena. Ahora sí que me contengo, Jaime, es que nos perdón. apasiona el tema, es eso. No, Jaime. claro, pues, si estamos hablando de libertades. no. Agustín, mira, yo solo te quería decir, yo creo que el Partido Comunista no ha llegado después, primera cosa. El Partido Comunista ¿Cómo que fue no? impulsor. No, pero déjame plantear lo que te quiero expresar. Bien, está bien, Yo creo está que el bien. Partido Comunista no llegó después, sino que estuvo durante el proceso que llevó precisamente a Pinochet a salir de la dictadura, impulsó ese proceso. Si uno piensa quiénes son los dirigentes que teníamos impulsando ese proceso desde la calle, desde las organizaciones sociales, del movimiento estudiantil, piensa en Santiago Parada, en Natino, en Parada, en Guerrero, piensa en Rovira, piensa en un conjunto de dirigentes que precisamente eran del Partido Comunista, que estaban arriesgando su pellejo, ¿ya? No estuvimos de acuerdo con ciertos pactos que se hicieron para poner término a la dictadura, ¿ya? Y ahí uno podemos discutir si el tiempo nos da la razón, si fue lo mejor o no en términos de nuestra incidencia en el proceso, pero yo no creo que hayamos llegado después. No nos subimos a un carro, ni estuvimos después de. Siempre hemos estado antes y jugándonos el pellejo de una manera bastante importante. Con el acuerdo ahora por la paz, el Partido Comunista viene impulsando lo de la Asamblea Constituyente o la Convención Constitucional, como quieran que le pongamos, mucho tiempo, impulsando un proceso de este tipo de hace mucho tiempo. Nuevamente, tuvimos desacuerdos con ciertos aspectos del proceso, ¿ya? Pero no significa que no hayamos, de todas maneras, puesto todo nuestro capital político para que este proceso esté llegando a puerto y vaya desarrollándose adecuadamente, ¿ya? Y podemos tener desacuerdos legítimos sobre cómo se va a desarrollar el proceso, pero de todas maneras queremos que el proceso llegue a puerto, ¿ya? Y vamos a estar ahí impulsándolo permanentemente y no lo vamos a obstaculizar bajo ninguna circunstancia, todo lo contrario, queremos que sea lo más democrático posible. Y ahora bien, yo creo que discutir sobre Cuba, Venezuela, Corea del Norte, el capitalismo o el comunismo capitalista en China, yo creo que da para una conversación en sí misma. Mi punto era que la práctica política del Partido Comunista no puede estar definida por lo que ocurre o no en esos países, ¿ya? Porque yo podría decir, bueno, entonces el desarrollo de otras prácticas políticas, de otros proyectos políticos que eventualmente desarrollan guerras imperiales, que desarrollan intervención armada en otros continentes, en otros países democráticos, etcétera, definiría la práctica política de esos partidos. Me parece que ahí hay un problema y lo podemos discutir y conversar y puede ser perfectamente otra conversación que tengamos. Sin embargo, creo que la práctica del Partido Comunista con las libertades individuales tiene en sí mismo, en el Partido Comunista chileno, un reflejo y un compromiso que ha sido centenario. Y finalmente yo creo que nosotros hemos condenado las violaciones de los derechos humanos que han ocurrido en todas partes. Tenemos plena confianza en los organismos internacionales. Tenemos plena confianza en los organismos internacionales y consideramos que la práctica, y somos en ese sentido impulsores y hemos participado en el desarrollo de los organismos internacionales y consideramos que los derechos humanos se tienen que respetar en todas partes, ¿ya? Ahora bien, eso implica efectivamente que estemos atentos a cómo se violan y cómo se desprotegen en todas partes. Y ahí nosotros creemos que tenemos un compromiso irrestricto con la defensa y promoción de los derechos humanos en todo el mundo. Bueno, les agradezco, sé que este tema de las libertades y además de la situación en países, en naciones extranjeras, da para mucho, pero tenemos una pregunta de uno de nuestros invitados, de una de las personas que se han conectado a través de nuestras redes, no quiero dejarla pasar. Nos dice, ¿es posible luchar eficazmente por la libertad sin tener una militancia política? Don Agustín. Por supuesto.
Yo nunca la he tenido, pero no me voy a poner yo como ejemplo. No es necesario militar en un partido para defender las libertades, para defender también el valor de la igualdad, para defender el valor de la solidaridad. Esos tres valores fueron declarados por la Revolución Francesa y afianzados a lo largo de la modernidad, no por partidos políticos. Son valores inseparables de la condición humana, de esa dignidad que nos atribuimos intersubjetivamente unos a otros. Sí, yo no digo que no sea eficaz hacerlo desde los partidos y lo respeto mucho. Tengo grandes amigos que militan en los más variados partidos y está bien esa opción, es legítima, la respeto. Yo solo dije al comienzo, Macarena, que a mí quizás por razones de carácter, de manera de ser, de celoso no del individualismo, que no me gusta, pero sí de mi individualidad, pues preferí no militar nunca. Y claro, eso me ha transformado en una especie de solitario, pero asumo eso porque he vivido ya 76 años en esa condición. No se me da la vida gregaria, no se me da la vida de asamblea. Eso puede ser un defecto, lo asumo, pero responde a lo que señalo. Yo me he hecho socio de 2 instituciones a lo largo de mi vida. La Sociedad Chilena de Filosofía Jurídica y Social, que tiene como 110 socios, ustedes imaginarán que ninguna influencia hay ahí, y Santiago Wander de Valparaíso, que es mi club de fútbol al que no renunciaré jamás. A ver, cuento esto solo para mostrar de que he tenido siempre un problema con afiliarme. Puede ser un defecto, pero qué diablos, si uno no responde a sí mismo, si uno no es fiel a sus propias voces interiores, pues a qué va a ser fiel entonces, ¿no? Pero reitero, ir por la libre no es quedarse indiferente ni observando la realidad. Yo por décadas, ¿no? Desde la academia, desde el periodismo, vengo haciendo lo que se puede hacer desde esos espacios en favor de los 3 valores clásicos de la modernidad: libertad, igualdad, fraternidad, dijeron los franceses. Yo prefiero la palabra más laica: solidaridad. Muy bien. Jaime, ¿es posible luchar con eficacia por la libertad sin tener una militancia política? Se lo pregunto a un militante reconocido del Partido Comunista. Sí, yo creo que de todas maneras, o sea, hay un riesgo hoy por hoy con aquellos independientes que se dicen, o sea, que se reconocen como independientes, como si vinieran caídos desde el cielo y no tuvieran un lugar desde el cual están hablando. Efectivamente, yo creo que ese es un riesgo, porque muchas veces ocultan lo que piensan, uno no sabe cuáles son sus propuestas, desde dónde están efectivamente planteando lo que plantean. Es un tipo de apoliticismo que es muy peligroso. Pero por supuesto que independientes con centro o con lugar político y con ideas ancladas, ojalá, en teorías políticas mejor todavía, me parece que perfectamente pueden ejercer y cumplir un rol muy, muy relevante. Nos vamos a quedar con esta última análisis. Sabemos que el tiempo fue escaso para todo lo que queríamos profundizar. Sin embargo, creo que nos podemos quedar con la idea central que realmente somos muchos los actores, también los que estamos trabajando por terminar con este sistema injusto, por democratizar y también por visibilizar todas las demandas que existen y que esperamos estén también incluidas en esta nueva Constitución. Queremos desde el ICAL agradecer la presencia de ambos, su tiempo, su disposición en este intercambio. Desde ya dejarlos invitados para una próxima oportunidad, porque tendremos muchos temas quedaron muchos temas en el tintero que nos habría encantado profundizar, por ejemplo, propiedad, derechos sexuales y reproductivos, derecho a la cultura y tantos otros, tantas libertades y derechos también sobre los que quisiéramos hablar, y estoy segura que nuestros amigos que nos siguen por las redes sociales también. Así que unas palabras finales, don Agustín, Jaime. Mira, yo me quedo con la sensación y quizás la convicción de que diálogos como este ayudan
a convencernos de que lo que hay que hacer de cara a la Convención Constitucional es integrarla, no rodearla. Integrarla, tratar todos de estar allí, la mayor diversidad del país, no quedarnos afuera, y menos vociferando, y menos eventualmente intimidando a los constituyentes. Integrémosla. A mí realmente me podría muy contento, me daría incluso una cierta seguridad que personas como Jaime estuvieran ahí. Yo no sé si él está pensando postular, a mí me costó mucho tomar la decisión, pero finalmente me decidí y tuve la oportunidad de postular en un cupo del partido, no que más me convenía para postular, porque varios me invitaron, todos del centro hacia la izquierda, por supuesto, del centro hacia la derecha no me invitó ninguno, y es lógico, me habría preocupado eso. Aprovechar ese cupo por afinidad doctrinaria con el Partido Liberal de Chile. Tengo una afinidad doctrinaria porque comparte ese liberalismo social, ese liberalismo igualitario del que tenemos que hacernos cargo en Chile, porque ese liberalismo ha faltado en toda la historia de Chile. Lo que hemos tenido en Chile es neoliberalismo, la peor de las versiones del liberalismo. Jaime, ¿también tuvo algunas palabras finales, cierre? Sí, no, yo agradezco muchísimo, Agustín, que hayamos tenido esta conversación. Creo que efectivamente este tipo de conversaciones nos ayudan a ir debatiendo directamente las distintas posiciones que tenemos, pero además también nos permiten ir dándonos cuenta que podemos coincidir en muchas cosas y que desde ahí podemos construir esta constitución desde la cual queremos que efectivamente podamos. A mí lo que más me preocupa del proceso en el que estamos es que este proceso tiene que ser un proceso que nos ayude a recomponer la sociedad chilena, un proceso que nos ayude a superar la crisis institucional, la crisis social, la crisis política que tenemos, y eso lo vamos a hacer efectivamente, y ahí no hay ninguna duda, Agustín, que todas las personas que sean convencionales por parte del Partido Comunista o las listas que esté presente, van a estar en sintonía con este tipo de cuestiones. Y por cierto, también creo que, porque este es un proceso en el cual se juegan muchas cosas, y como se juegan muchas cosas, sabemos que hay una derecha que va a estar obstaculizando este proceso, como ya lo está haciendo de alguna manera, una prensa o medios de comunicación o intereses económicos que también están obstaculizando este proceso de una forma muy abierta, y me parece que ahí no tenemos que olvidar que este es un proceso que se genera desde el pueblo o desde la sociedad, y es un proceso que tiene que estar permanentemente en conexión. Entonces, lo de rodear la convención tiene que ver más con que sea un proceso en conexión con la ciudadanía, que sea un proceso en conexión con el pueblo, que haya participación efectiva, que los convencionales no se encierren y después de 9, 11, 12 meses digan, aquí tenemos la Constitución, y no haya ninguna conexión. Tiene que ser una deliberación amplia de toda la sociedad, ojalá que vayan a regiones, ojalá que hayan mecanismos de participación, ojalá que se puedan haber foros, discusiones, puedan haber audiencias, un conjunto de medidas para que haya una retroalimentación, porque la discusión constitucional nos va a ayudar, si lo hacemos bien, si lo hacemos de esa forma, creo, nos va a ayudar a recomponer y nos va a ayudar a ir superando la crisis en la que estamos, que es muy profunda, y que nos tiene, como diría Elster, nos tiene diluyéndose el cemento de la sociedad que tenemos. ¿Ya? Y ahí el complejo, porque tenemos que reconstruir precisamente ese cemento con fundaciones sólidas que nos permitan, ojalá, construir un país más justo, pero por cierto que dé mejores condiciones de vida a las personas que vivimos acá, porque las condiciones de vida de las personas que viven acá, que es lo que detonó este proceso, son muy paupérrimas las de la gran mayoría. Bueno, yo quiero agradecerles nuevamente a nombre del Instituto de Ciencia Alejandro Lipschutz por estar hoy día con nosotros y hablarles a modo de cierre ya. Tenemos que poner justamente, como yo les decía, lo principal en el centro, y lo principal hoy es este momento histórico, terminar con este sistema injusto, pero a la vez darnos cuenta, reconocernos mutuamente de que hay espacio para el diálogo, hay espacio para el debate, y esa es la invitación que queremos hacer.
esta conversación en torno al proceso constituyente debe seguir justamente con la conexión con la gente, con la conexión con la calle, también con las organizaciones sociales y civiles. Desde acá les agradezco su tiempo y nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Macarena, por tu moderación y sobre todo por tu paciencia en mi caso. Para nada. Gracias. Un saludo. Que estén muy bien. Adiós. Chao, Estén chao. muy bien.